Vamos a meternos en nuestra próxima nota. Lo habíamos anunciado antes de irnos al corte. Nos acompañan, se ha acercado con este calor el concejal Carlos Suárez a nuestro estudio. Con él vamos a hablar de diversos temas. Vamos a utilizar como disparador la preparación de la ciudad hacia los Juegos Odesur. ¿Qué son los Juegos Odesur? ¿Por qué es importante que la ciudad se prepare? ¿Y qué le va a quedar a la ciudad después de eso? Me parece que por ahí podemos empezar a hablar y seguramente después vamos a pivotear por algunos otros temas más que tienen que ver con la política local. Carlos, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, por favor. ¿Qué significa que Santa Fe se prepare para estos Juegos Odesur? Mira, yo digo, hemos intentado con quienes presentamos este proyecto en el que está en el Consejo, con Chuchi Molina, Leandro González, Jorita Modalel y Carlos Pereira, encontrar un lugar al Consejo en esto de los Juegos Odesur. Los Juegos Odesur son juegos sudamericanos que se van a llevar adelante en la ciudad de Santa Fe en septiembre del año 2026. Eso requiere una preparación. Previa a esta preparación, porque nos vamos a preparar efectivamente para los Juegos, se trabajó incluso en la gestión anterior en lo primero lograr ser sede, porque se compite, las ciudades compiten para hacerse de este tipo de Juegos. ¿Y por qué? Porque son una posibilidad para las ciudades, una posibilidad económica por un lado, pero también de desarrollo de infraestructura, de equipamiento urbano que se requiere para este tipo de Juegos. Que después queda demostrarse, pero además yo digo, más allá de eso, ya que los Juegos se realicen en la ciudad de Santa Fe, nos van a dejar cosas. ¿Qué nos van a dejar? Rápidamente digo, una intervención importante en muchos lugares de la ciudad, pero quizás la más significativa, la que se va a ver en la zona del CAR, en la zona de Querandíes, toda esta zona allí de donde está el ICEF también, la zona sur, que yo entiendo se va a consolidar como un polo deportivo, porque allí se va a instalar un microestadio que se va a utilizar para diferentes disciplinas deportivas que se van a llevar adelante en la ciudad de Santa Fe, pero que va a quedar. Otro tanto con las viviendas inconclusas en el barrio La Esmeralda, que a partir de los Juegos se van a tomar esa vivienda para convertir allí la Villa Olímpica, para hacer allí la Villa Olímpica. Entonces, es donde se van a alojar los atletas. Exactamente, los deportistas y las deportistas. Más de 4.500, un poco menos, un poco más de atletas que van a estar dando vuelta por nuestra ciudad a partir de la disciplina que se van a llevar adelante aquí. ¿Yo qué digo? Y en esto de buscar un poco qué podíamos hacer desde el Consejo, porque la verdad que tanto para lo del microestadio, para las viviendas, como para otras cuestiones urbanas, el municipio y la provincia están trabajando con las licitaciones, están llevándolas adelante. Es decir, en lo duro, en esto que se va a ver y que nos va a quedar efectivamente o materialmente, ya están trabajando. A mí me parecía que era muy importante lograr que la ciudad se apropie de los Juegos. Es decir, que las instituciones, los vecinos, nos apropiemos de los Juegos. Sepamos qué son, sepamos por qué vienen los atletas que vienen, para qué clasifican las disciplinas que clasifican, por qué estas disciplinas y no otras. Un poco cuáles son los países que nos van a visitar, algunos elementos culturales de esos países, es decir, estar preparados para recibirlo de la mejor manera posible, porque entonces yo creo que si nosotros hacemos eso, vamos a consolidar la otra gran posibilidad, que es la posibilidad económica comercial. Imaginemos, ¿no?, que 4.500 personas que llegan a nuestra ciudad por supuesto, para participar de los Juegos, pero el consumo que significa no solamente lo que ellos generen, sino sus amigos, parientes que los acompañan. Hay un movimiento que tiene que ser aprovechado. Yo creo que para que eso pase es necesario que nos preparemos, y nosotros la idea del Consejo es trabajar esto que yo digo es un poco la parte más blanda, digamos, ¿no? Es decir, dar contenido, fomentar quizás nuevos emprendedores que ven a partir de las diferentes culturas y de ideas que nos van a visitar y países y tradiciones de países al llevar adelante un emprendimiento distinto. Bueno, esa es un poco la idea, que en el fondo lo que busca es terminar de consolidar esto que aparece a priori como una rueda virtuosa, como una oportunidad real, como algo que nos va a dejar a la ciudad cosas, pero que también nos deje lo que es un potencial que aparte se mide. Porque que un juego de esto se lleva adelante en una ciudad, está medido que genera ingresos y cuánto ingresos pueden generar. Bueno, para que eso se consolide, me parece que es importante trabajar, y desde el Consejo creo que es el ámbito más apropiado para hacerlo, ¿no? Carlos, en ese sentido vos hablás de la estructura o la infraestructura que se puede posibilitar como razón de estos Juegos Odesur, pero la ciudad de Santa Fe tiene muchísimos problemas de estructura en lo referido a las calles, en lo referido a la iluminación, en lo referido a la falta de vivienda. Vos recién hablabas de un barrio que podría habilitarse como Villa Olímpica. Sin perjuicio de eso, Santa Fe tiene un alto porcentaje de falta de viviendas. ¿Cuáles son las prioridades de trabajo en ese sentido desde el Consejo Municipal en la primera parte del año? Mira, yo digo, para engancharlo con los Juegos, claramente
la construcción de la terminación de la construcción de esas viviendas significa avanzar en el grave problema que nosotros tenemos habitacional, porque esa vivienda, pasado los juegos, es decir, una vez que dejen de ser Villa Olímpica, van al circuito de vivienda para vecinos de nuestra ciudad. Además, yo digo, ahí también, y hablando de los otros inconvenientes que tiene nuestra ciudad y que planteas, todo lo que tenga que ver con zona de movilidad de estas delegaciones va a estar mejorado en el aspecto de calle, bueno, de luminarias. Nosotros tenemos en marcha, hace no tanto, pero tenemos en marcha un sistema privatizado de reposición de luminarias que tendría que empezar, y que para esa época debería estar funcionando más que bien, digamos, pero debería empezar en los próximos meses a notarse esta intervención. Entonces digo, los juegos incluso nos dejan eso. Hablando de, es cierto, es sectorial esto, ¿no? Porque son las viviendas que están allí, esto no va a resolver el 100% de la vivienda, como la mejora a partir de lo que pueda ser la movilidad de los atletas. Pero digo yo, los juegos como tal nos dejan eso en infraestructura urbana. Ahora, yo creo que el gran desafío, y en eso la agenda de trabajo del Consejo está siempre, uno de sus temas prioritarios tiene que ver con la infraestructura en términos generales. Algunos de nosotros estamos convencidos que el camino que se eligió para la reposición de luminaria es el que en definitiva va a terminar de resolver estos problemas a partir de los ejemplos que uno ve en otros lugares. Esto no significa que puntualmente no haya algún problema. Lo que sí es cierto es que nosotros hoy tenemos una ciudad oscura. Esta es la realidad, digamos. Sí, ¿no? ayer de hecho fue noticia la oscuridad del puerto de Santa Fe. Sí. Que fue impresionante. Digo, había todo un apagón bastante impresionante en lo que es la zona corporativa, o busca ser la zona corporativa. ¿Esas prioridades están planteadas, están aprobadas en ordenanzas que no se llevan adelante? ¿Cuál es el rol de Poletti en todo esto? No, a ver, digamos, hablando de la luminaria, y para ir a ese tema claramente sensible, nosotros, y lo sabíamos en el momento en que aprobamos el pliego que generó el cambio en la lógica de funcionamiento de la reposición de luminarias, estaba medido. Digo, habría problemas estructurales de años, que muchos de esos son por los cuales se generan estos problemas por ahí tan puntuales, pero tan llamativos, como puede ser que se apague toda la zona del puerto o del micro y macrocentro, que pasa seguido, digamos. Ahora, eso también es cierto que todo eso tenía un plazo de tiempo, tiene un plazo de tiempo, porque está en marcha, que son 6 meses desde que se adjudicó efectivamente esta licitación. Yo digo, lamentablemente en eso, yo sé que es muy difícil pedirle paciencia a quien hace años no cuenta con luces. Claro. Es muy difícil pedirle paciencia a quien tiene la luz apagada enfrente de su casa, pero lo que sí es cierto es que todo lo otro es real. El estado de la infraestructura es real. ¿Qué cambió? Me decía, pero ¿cómo puede ser? Porque hay un elemento clave en esto. ¿Qué pasó de hace 2 años, 3 años a esta parte para que tanto se degrade la luminaria? Hay un hecho y un elemento que antes no existía en la demasía que existió en estos 2-3 años, que es el robo de cable. Esto es así. Entonces, ahí hay un elemento que, si se quiere, desequilibró totalmente el sistema y que en gran medida forzó este tipo de soluciones que se intenta darle. Digamos, yo tengo la aspiración y creo que en 6 meses nosotros vamos a estar mucho mejor y vamos a tener resueltos estos problemas. Reitero, no significa que no vaya a haber problemas puntuales, pero deberíamos volver a lo que pasaba antes, donde teníamos algún foco o algo apagado, pero no por tiempo indeterminado y no tampoco sin que haya intervención. Bueno, en teoría todo esto debe estar garantizado por la licitación, esperemos que así sea. El intendente tiene, en este caso, el rol de ser ejecutor de estas políticas. Nosotros del Consejo muchas veces, y en muchos temas, en consonancia con él, en el tema luminaria, la decisión de él es decir, che, este es un tema central. Los concejales identifican que es un tema central y dicen, sí, vamos para allá. ¿Cuál es la solución que ustedes? Esta es la licitación. Y así con todos los temas, pero sin perjuicio del Consejo muchas veces se marcan prioridades que son incorporadas. Bueno, en el último presupuesto incorporamos una serie de obras públicas y de mejoramiento en infraestructura vial, que fueron idea de los concejales, digamos, del Consejo Municipal. No estaba en la idea original del Ejecutivo, pero en ese trabajo conjunto, la verdad que yo y que conozco ya de varios ejecutivos y forma de funcionamiento de varios ejecutivos, este es un ejecutivo muy abierto a receptar lo que puedan ser inquietudes que por allí no les pareció a ellos que eran las prioridades o no estaban en su esfera de trabajo, y la verdad que hemos articulado muy bien, así que espero que las aspiraciones que este año sigamos de la misma manera. Carlos, y de alguna forma también complementando la pregunta de Nati, este año el Consejo va a tener un año particular, no digo porque sea con alguna situación ilógica, sino todo lo contrario. Ya ha pasado por años de elecciones, pero
se cuelan la cuestión electoral con la habitual gimnasia legislativa del Consejo. No debería interferirse, pero en algún momento pasa. A ver, yo digo, mientras que la cuestión electoral lo que haga es profundizar las posiciones que cada concejal o que cada grupo, sector tenga, o partido incluso tenga como posiciones dentro del Consejo, a mí no me preocupa. Es decir, en definitiva, cuando uno por allí plantea con mucha más fuerza sus posiciones y endurece mucho más sus posiciones a partir de que se está en un proceso electoral, y digo yo, eso a mí no me parece que, no me preocupa, es parte de las discusiones. Y no es que antes las discusiones sean tampoco leves cuando las tenemos, entonces la verdad que no es lo que me preocupa. Sí me preocuparía que esas posiciones se exacerben de tal manera de llegar al no por el no mismo, digamos, y el no por no tener una buena noticia electoral para un ejecutivo, cuando en realidad las buenas noticias que da el ejecutivo son buenas noticias para los vecinos, no son buenas noticias para los concejales o para quienes están en campaña. Entonces la verdad que uno aspira un poco a eso. Yo lo que sí puedo decir es que con la madurez que hemos transitado el año pasado en el Consejo, y por lo que uno ve y por la voluntad, yo siento que es un Consejo que tiene mucha responsabilidad, por lo cual la verdad que, reitero, no es que no se vaya a levantar el volumen de algunas discusiones a partir de que nos encontramos en un año electoral, pero no veo allí una cuestión de impedimento o demás para avanzar en temas que son importantes para la ciudad, ¿no? Carlos, sin perjuicio de esto y también complementando lo que dice Sergio, allí en el Consejo Municipal hay una gran representatividad de Unidos para Cambiar Santa Fe. Sin perjuicio de eso, sabemos que Unidos para Cambiar Santa Fe está compuesto por varios partidos políticos y por varios espacios de los diferentes partidos políticos. Es el caso del socialismo, es el caso del PRO y es el caso del radicalismo. En el caso del radicalismo, ¿cuáles son las prioridades o los proyectos que ustedes esperan se continúen, a pesar de que hay concejales que terminan su mandato? Es tu caso, seguramente, y quizá te encontremos en campaña, no lo sabemos, nos lo vas a responder vos. ¿Cuáles son las prioridades de tu espacio en este caso y las diferencias dentro del mismo Unidos para Cambiar Santa Fe? Mirá, eso, la verdad que las diferencias dentro de Unidos con relación a prioridades, si quiere, de temas, muchas veces tienen más que ver con el perfil de trabajo del concejal, digamos, no tanto porque tengamos diferencias sobre temas que nos juntan. Digo, en Unidos hay, por ejemplo, una gran vocación de trabajar temas que tienen que ver con el ambiente, y en eso hay muchos concejales que están interiorizados. Por ahí cada uno toma aspectos del ambiente que le interesa trabajar. De hecho, yo soy uno de los que impulsa y propulsa temas en esta materia. La Titi Barleto otro tanto, Leo Méndez otro tanto, digamos, y todos vamos tomando temas y por ahí nos complementamos casi naturalmente, te diría. Lo que sí es cierto es que yo por allí no tomo algunos temas que puede tomar Tito y que puede tomar Leo, porque entiendo que ellos están allí. Claro. O sea, pasa un poco por ahí. Después, digamos, tenemos una mirada donde los temas que principalmente trabajamos y donde sí imponemos nuestros matices y discutimos y generalmente acordamos, son por allí con las propuestas que nos acerca el Ejecutivo, porque en definitiva lo que nosotros hacemos desde el Consejo depende mucho de nuestra voluntad de trabajo. Total. Y hacia dónde va, ¿no? Ahora, cuando la idea viene del Ejecutivo, por supuesto, ahí requiere y empieza un proceso de discusión y de charla para pulir, para moldar, que tiene que ver con ya la impresión que cada uno tenga de esos temas. Pero la verdad que hemos encontrado mecanismos de trabajo que son muy, muy buenos, y yo creo que este año va a seguir siendo igual, por supuesto. Y yo repito, toda esta discusión, y que está bien que la demos y mal, de lo que habla y lo que tiene como, o lo que busca en definitiva, es mejorar la calidad de vida de los vecinos. Así que ese tiene que ser el norte que nos guíe más allá de nuestras posiciones individuales, ¿no? Carlos, muchas gracias por tu tiempo, y seguramente volveremos a hablar en algún otro momento. Carlos Suárez con nosotros, concejal de la ciudad de Santa Fe, concejal del radicalismo.